Hola a todos, soy Cus Fragoso y estoy aquí con Eduardo Rosales, Lalo. Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, Y muchas bueno, gracias a me ti, Cus. encanta, Lalo, porque en el mejor sentido de la palabra eres un personaje único, especial, pero bien, porque eres de esas personas con las que se puede platicar absolutamente de todo y sabes bien, te gusta Muchas mucho gracias. averiguar. Y bueno, vamos a tratar de no hablar de demasiadas cosas, pero Muy primero bien. cuéntanos un poquito de ti para que te conozcan. Pues mira, yo soy de Guadalajara. He vivido de repente en varios lugares, sobre todo por temas o de trabajo o de estudio. Uh-huh. Soy ingeniero industrial, pero ejercí muy poco tiempo, 2 años. El resto de mi vida me dediqué a temas públicos. En algún tiempo estuve en el servicio público, fui diputado, fui regidor, cosas así cuando estaba muy chavito. Y después fui secretario de Planeación de Jalisco, coordinador de planeación se llamaba en aquel tiempo. Y después, en el tiempo hice 2 maestrías en Estados Unidos, una en políticas públicas en Princeton y una en administración pública en Harvard. En la pandemia me aventé otra maestría en gobierno y tecnología en temas de inteligencia artificial aplicada a gobiernos y he dado clases casi toda mi vida. Ahorita tengo 1 año y medio acá en Woodlands, pero estuve dando clases en el ITESO, que es la Universidad Jesuita de Guadalajara, Ajá. y en la Universidad de Guadalajara un ratote, tanto en licenciatura como en maestría en temas de asuntos públicos, en temas de ciudad, en temas de lobbying, de gestión pública, cosas así. Y tengo desde 2009 que me salí absolutamente todo lo que tenía que ver la política y puse una consultoría y hago justamente asesorías en estrategia o en temas de asuntos públicos, ¿no? Muy bien. Digo, para alguien como yo que no acabó la carrera, eso es increíble. Y me encanta. Tienes como un aspecto muy serio en el sentido de negocios, muy estructurado, y al mismo tiempo veo que te gusta mucho el sentido del humor, o tienes un muy buen sentido del humor. Sí, fíjate, a mí además del sentido del humor, a mí me gusta mucho escribir. Okay. Cuando estaba chavito en este momento decisivo de los 17 años de que estudio, estaba cosas muy extremas entre, por una parte, filosofía o letras, y por otra parte, ingeniería industrial, que fue lo que terminé estudiando, o arquitectura. Eran como mis opciones. La verdad es que la política era un asunto en el que estaba metido, pero mucho más como un deber con el país. Jamás pensé que fuéramos a ganar una elección contra el PRI, entonces era mucho más un asunto casi como de hobby, te diría yo. Mi enfoque era mucho más, o me dedico a letras particularmente, me encanta escribir, nunca he publicado, curiosamente, pero eventualmente lo haré. Tengo muchos cuentos listos para publicar, muy simpáticos. ¿Por qué el sentido del humor es tan importante para ti? Soy un tipo muy optimista, me divierto en todo. Soy, en muchos sentidos, sigo siendo un niño. Fui un niño muy feliz. Okay. Soy un tipo muy feliz. Yo creo que el tema es que he aprendido a disfrutar la vida, a minimizar, a entender lo pasajero que son los problemas, y tratar de ver como la vida en una perspectiva mucho más, ahora sí que pensando en términos profesionales, mucho más estratégica, entender lo pequeños que son nuestros problemas comparado con la gran cantidad de cosas que están bien, pues, ¿no? Sí. Y pues me gusta mucho divertirme, soy un tipo muy ocurrente, toda la vida soy el que puse apodos, entonces, o sea, yo era el que le hacían bullying y tú eras el que hacía bullying. Pues no sé si bullying, nunca me gustó, creo que soy una muy buena persona, okay, no me gusta no bullying, ver apodos, sufrir a la gente, pero sí, todavía hay mucha gente que riéndose me reclama que yo le puse su apodo que permaneció durante toda la vida, ¿no? Sí, importante ver que una cosa es el sentido del humor y otra cosa es el tema, ¿no? O lo que estás viendo, eso me gusta. Ok, y el tema que queremos, o que acordamos hablar el día de hoy, que se me hace muy interesante, es el de las tendencias, ¿verdad? Sí. Porque vivimos en un mundo que está cambiando muy rápido,
el tema de tecnología está afectando mucho, el espacio, la inteligencia artificial. Digo, hay muchos factores que están haciendo que las tendencias te afecten. Y tú me compartiste el otro día un estudio de tendencias globales. Muy completo, me dejaste a 6. Te platico la idea central. Yo daba clases de planeación estratégica, fui secretario de planeación, creo mucho en la planeación, creo mucho en estructurar, en hacer el diagnóstico, encontrar los problemas estratégicos y decidir cómo los enfrento. Pero en este mundo tan dinámico, haces el plan y antes tardabas 4 meses en hacer el plan y cuando lo terminabas, la realidad era completamente distinta. Había 7 tecnologías que ya resolvían lo que tú decías, los chavos ya no querían trabajar en lo mismo, cambiaban mucho las cosas, ¿no? Hay un súper libro que yo todo el tiempo, tú lo sabes, termino recomendando libros. Hay un libro que se llama The Strategy Paradox, de un cuate que se llama Raynor, que dice que entonces lo que hay que hacer hoy es diseñar muchos escenarios y hacer planes que los pasos te sirvan para esos diferentes escenarios y conforme vas avanzando decides por cuál te vas, ¿no? Entonces nosotros no nos llegamos a ese extremo, pero empezamos como herramienta para nosotros en 2015 a entender hacia dónde iba el mundo para nuestros clientes a los que asesorábamos sobre estrategias, sobre asuntos públicos, desde ahorita irle diciendo, pero el mundo va hacia acá. Entonces lo que empezamos a hacer, en 2015 hacemos un estudio de tendencias globales, primero para un cliente que era una universidad privada con la que estábamos trabajando, diseñando su nuevo plan de desarrollo. Entonces dijimos, primero tenemos que entender hacia dónde va el mundo. Entonces dijimos, hagamos un estudio de hacia dónde va la educación. Es decir, qué está pasando, comparar con otras universidades en el mundo de avanzada, qué cosas diferentes están haciendo. Pero entonces entendimos que estas cosas diferentes que estaba haciendo la Universidad X, pues también lo estaba haciendo el Banco X. Y lo que estaba haciendo esta otra universidad, pues también lo estaba haciendo este gobierno. Entonces fue como un entender que hoy los estudios sectoriales son muy limitados y que más bien tratemos de entender qué está pasando en el mundo, hacia dónde se está transformando. Y entonces nos pusimos a buscar microtendencias, les decíamos o les decimos, pequeños cambios que están ocurriendo y pusimos a la gente en la oficina a empezar a agrupar estos pequeños cambios para entender grandes tendencias. Lo hicimos en 2015, 2017, 2019, 2021 y estoy ya justamente, a mí me ha tocado coordinar todos y estoy justamente empezando el de 2023. Todos los publicamos en nuestra página de internet. Oye, y ahí tengo mucha curiosidad. Si lo empezaron en 2015, porque una de las inquietudes que yo tengo un niño de 5 años, es cómo va a ser el mundo cuando él tenga que elegir a qué dedicarse, sabrá Dios, ¿no? Pues me interesa saber, en tu experiencia en estos ya 8 años, casi 9 años que llevan haciendo eso, ¿qué tanto le han atinado, qué tanto realmente han sido capaces de predecir esas microtendencias o tendencias? Yo creo que obviamente ha habido... Para ver eso hacia futuro. Ha habido cosas que no han resultado como las pensábamos. Por ejemplo, pienso en el de 2015. Nosotros decíamos que la globalización iba a seguir y que estos movimientos de resistencia que ya se veían en Europa, que ya se veían en Estados Unidos a la globalización, no iban a ser lo suficientemente exitosos. Pues resultó que no era cierto, ¿no? Pero muchos otros, por ejemplo, en 2017, desde 2017, en buena medida, viendo lo que estaba pasando en Estados Unidos y en Europa, y por otra parte en China y en Rusia, empezamos a insistir en que el mundo se va a partir en 2, ¿no? Y hoy lo seguimos insistiendo. Y cada día que pasa y cada semana con lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente, con lo que está pasando en Ucrania, cuando ves los números de comercio del mundo, nosotros seguimos insistiendo en que eventualmente el mundo va a tener 2 diferentes sistemas. Nosotros creemos que va a haber 2 6G, el sistema de comunicación, que China va a tener el suyo, Estados Unidos va a tener el tuyo y los países tendrán que eventualmente escoger a cuál se suman. Creemos que va a haber 2 internet, lo venimos diciendo desde nuestro estudio de 2017 y esto se ha venido comprobando.
¿Por qué te doy este ejemplo? Porque ese es un ejemplo no tecnológico. No todos los cambios están ocurriendo a nivel tecnológico. Obviamente, la tecnología es como el lugar donde están ocurriendo muchos de estos cambios y al mismo tiempo es el impulsor de estos cambios. Simplemente la inteligencia artificial, ¿no? Sí, antes de pasar a la inteligencia artificial, estoy escuchando algo ahí muy importante en lo que dice el Internet. Es como si me estuvieras diciendo, se van a establecer fronteras digitales. Se van a establecer... A lo mejor ya existen... Se están estableciendo fronteras culturales. Creíamos que íbamos a un mundo donde se iba a democratizar toda la información, donde tú y yo íbamos a poder tumbar gobiernos y ganarle a las grandes corporaciones porque teníamos el poder de las redes y no sé qué. Lo que ha venido pasando en la parte tecnológica es que la evolución, la forma tan rápida en la que ha evolucionado, ha permitido que solo aquellos que tengan grandes recursos tengan un verdadero control sobre las redes. Nosotros creíamos que íbamos a ser los dueños del mundo a través de Facebook y posteando y denunciando cuando alguien no me atendía, y resulta que ahora esas grandes corporaciones a través de sus algoritmos saben lo que tú y yo queremos y nos manipulan y nos hacen ver el programa que ellos quieren y comprar el producto que ellos quieren, ¿no? Y los gobiernos, por otra parte, que creíamos que iban a ser derrotados por estas manifestaciones y la primavera árabe y no sé qué, pues resulta que a final de cuentas hoy China tiene un gran control sobre lo que ocurre en Internet. Hoy lo está haciendo el gobierno de Palestina, hoy lo está haciendo el gobierno de Israel con respecto a qué cosas puedes o no ver, qué cosas puedes o no subir, qué palabras puedes subir o no subir a redes. Y hay además una gran cantidad de datos, que esa es la parte, creo yo que es la que le da más poder a estas grandes corporaciones, sean de gobierno o sean de empresas, donde saben dónde andamos, donde saben eventualmente. Esto es un cambio cultural, Cus, que no alcanzamos a dimensionar. Sí. El otro día yo platicaba con un amigo que tiene un Tesla, ¿no? Como tú. Hablábamos del tema de los vehículos autónomos. Entonces yo le decía, imagínate lo que es el cambio, donde eventualmente el Estado, que es un paso súper natural, va a poder regular la velocidad a la que tú andas. Exacto. Y entonces el concepto mismo de la ley va a cambiar, porque entonces en lugar de prohibirle a Cus ir a más de 45 millas por hora, simplemente no va a poder ocurrir ese delito. No se va a dar. Porque entonces estas son cosas que el poder del Estado empieza a ser otro. O si se dice que tú asaltaste un banco, pues tu vehículo va a poder detenerse solo o te va a llevar a la comisaría de policía, ¿no? O sea, hay un cambio con lo que está pasando con la combinación entre inteligencia artificial y el Internet de las cosas, que va a cambiar la forma en la que nos relacionamos entre nosotros, pero con la que nos relacionamos con el poder, con el Estado, ¿no? Sí. Entonces, este es todas estas tecnologías están haciendo que haya, desde mi perspectiva o desde la perspectiva de la consultoría en la que soy socio, la posibilidad de empezar a crear dos mundos culturalmente hablando, porque es diferente el uso. En San Francisco está prohibido que haya cámaras de reconocimiento facial. En China las están usando para ver si el obrero o el estudiante se están aburriendo. Okay. Entonces, la misma tecnología con diferentes culturas está siendo usada de forma completamente diferente. Se está creando en la práctica, creemos nosotros, más que el fin de la globalización, una nueva forma de relaciones globales que creemos tiende más a las grandes regiones del mundo. Se están creando como grandes megaregiones donde están ocurriendo estos cambios, pero además hay regiones donde no está pasando nada, donde nunca ocurrió la globalización. Yo daba clases en el ITESO de ciudades globales y les decía yo que la globalización está y el desarrollo del mundo está ocurriendo en las ciudades. Entonces tú tienes que, hablábamos hace ratito de la relación entre Guadalajara y León,
la relación entre Guadalajara y León, entre las personas de Guadalajara y León, entre hasta la cultura de las personas de Guadalajara y León es muy parecida, pero en medio hay un montón de ciudades medias con las que sí hay relación, pero hay un montón de pueblitos que viven en otro mundo, sí, ¿no? con las que a lo mejor cada día tenemos menos que ver. Entonces, también hay países donde está pasando esto, donde solo la capital, a lo mejor pienso yo en Bolivia, o si te vas a África, mucho más grave, donde fuera de 3 o 4 ciudades por país están recibiendo todos estos beneficios. Y entonces, esta nueva globalización, donde nos vamos a relacionar más por regiones, que globalmente tampoco ocurre dentro de toda la región, pues ocurre en donde está la mayoría, que son las ciudades, pero además con quienes tienen acceso a más recursos, pues van a poder formar más parte de esto, ¿no? Y algo muy importante que mencionaste fueron, dentro de todo este contexto, son los datos. Porque una cosa son los datos, pero también algo que ha mejorado mucho es la capacidad de análisis de datos y la rapidez de análisis de datos. Esto tiene un impacto muy grande en el cómo se van a desarrollar estas sociedades y la rapidez con la que vamos a ir avanzando, ¿cierto? Sí, y con la que puedes predecir, controlar, informar. Pero solamente aquellos que tengan la tecnología para hacer el análisis de datos van a poder usar esto. Porque los datos ahí están. Yo les digo mucho Entonces, aquí, ¿quién tiene el poder? Pues las grandes corporaciones y los gobiernos, como siempre, ¿no? Sí. Te interrumpí. Les digo mucho a ver si te le digo mucho a mis alumnos porque de repente va a parecer que me estoy quejando de mis alumnos del ITESO, pero no. Pero de repente, cuando veíamos las clases de ciudad, decían, no, pero es que este ejemplo que das de Oslo, pues sí, es Oslo, o esto, pues es Helsinki, pues sí, ahí cómo no. Pero entonces empecé en los primeros semestres, pues es donde cosas más relevantes están ocurriendo, ¿no? Lituania es un lugar, Estonia es un lugar donde están ocurriendo muchas cosas en términos de tecnología, Corea, obviamente. Dije, está bien, empecemos a usar ejemplos de la India. Les mostraba yo muchos ejemplos de la India, que son países con menos recursos, porque los datos ahí están. México tiene, según el censo de 2020, más de 100 millones de teléfonos inteligentes. O sea, hay más de 100 millones de grupos de datos que se están generando todos los días. El hecho de a qué antena de celular te conecta, está mandando ubicación. Lo que consultas está mandando preferencias, tus ubicaciones en mapas dice exactamente dónde estás, pero además qué estás buscando, tus búsquedas de Google, todo. Dicen que en los últimos, creo que 5 años se han generado más datos y documentado que todos los que se habían generado en la historia de la humanidad. Historia, claro. Y entonces, quien entienda la riqueza de esos datos, sí. Y yo le recomiendo mucho a mis clientes en las empresas que hay que entender que eso está ocurriendo, les guste o no, y que lo que tendrían que estar pensando es qué datos hoy están generando que les podrían servir para resolver sus problemas más apremiantes, ¿no? Exacto. Bueno, y todo esto que estamos hablando es el aspecto de tecnología, ya sea datos, inteligencia artificial. Todo eso da poder, ya sea gobiernos, empresas. Pero ¿qué otras cosas dan poder? Por ejemplo, el tema de los alimentos. Sí, mira, por ejemplo, una de las tendencias que tenemos desde siempre es el asunto del cambio climático. El cambio climático pareciera, yo a veces veo como que la gente no entiende que esto cambió y que entonces nosotros siempre decimos, a las tendencias hay que adoptarlas y adaptarse. Son los dos verbos que tenemos siempre nosotros presentes, ¿no? Si se están generando todos estos datos, ¿cómo lo adopto y cómo me adapto ante esa nueva realidad? Exacto. Son como los dos conceptos que nosotros tenemos. Nosotros hacemos talleres justamente con los clientes donde hacemos una serie de preguntas y es ante más que las tendencias, los pequeños fenómenos que ocurren dentro de las tendencias, les preguntamos si esto, ¿cómo te va a afectar a ti?
¿Qué está haciendo tu competencia? ¿Qué está haciendo un sector parecido? ¿Qué tendrías que hacer para adoptar estas cosas? Y ante este cambio mucho más fuerte que tienes que hacer para adaptarte y sobrevivir, ¿no? Es como, y luego, bueno, de ahí se generan planes de acción específicos de cosas que tienes que hacer. Uno de los temas es el cambio climático. Entonces, hay empresas a las que les afecta más. Por ejemplo, tenemos un cliente que tiene una fábrica de chiles, de salsitas, de chilitos en polvo y cosas así. Sí. Pues en algún momento, en alguno de los talleres... ¿Qué tiene que ver con el cambio climático, es verdad? donde voy a tener que... mis tierras cada día tienen más problemas de clima. Entonces, lo que se creó incluso un equipo para ponerse a buscar las nuevas regiones donde tenían un clima igual al que tenían esas tierras hace 15 años, porque esas tierras van a ser los nuevos lugares donde su producción va a ser óptima. Pero de la misma forma, todo. No, cambia todo. Yo tengo un cliente que compra... Eso es un ejemplo pequeño. Sí, tengo un cliente que compra granos y leguminosas, por ejemplo, ¿no? Y entonces una de sus conclusiones, a final de cuentas, fue: tengo que diversificar el origen, porque de repente hay sequía y pues no hay. Y entonces empezó a pensar en cómo compra de varios países, no solamente del continente, ¿no? O sea, fue como un cambio total de su esquema, pero hoy se está comiendo el mercado porque, pase lo que pase con el clima, siempre hay alguna región del mundo que sí está produciendo las cosas, ¿no? Y es que cómo afecta eso a todos. O sea, a todos. Pero hay que estar atentos, hay que entender que el mundo está cambiando hacia cierto lugar donde hay tecnología inteligente, donde hay un cambio climático, donde, pensando en hábitos, por ejemplo, nuestro primer estudio, de hecho, era un estudio de tendencias globales y tendencias globales y cambios de hábitos, algo así se llamaba, ¿no? Después ya lo juntamos porque había cosas muy pegadas, ¿no? Hay cambio climático y al mismo tiempo hay movimientos ecologistas, por decirte de alguna forma. Entonces, al final de cuentas, lo juntamos. El tema de cambios de hábitos también es muy importante. Si hoy tú sabes que, a diferencia de lo que pasaba con la generación, por ejemplo, de nuestros papás, donde entraban a trabajar a un lugar y duraban toda la vida trabajando en el mismo lugar, nuestras generaciones, pues, trabajas 5, 6 años, 10 años en una empresa y luego te cambias. Las nuevas generaciones no quieren hacer eso. Y en lugar de quejarnos de la generación Z, pues mejor adaptemos nuestras empresas, como lo han entendido las consultoras grandotas desde hace muchos años, donde saben, firman contratos para 5 años, para que se quede 5 años y le pagan una maestría, y les resuelve problemas, pero ya la inversión está pensada en que se van a ir en 5 años. Nosotros en la consultoría estamos resignados ya siempre a que los chavos eventualmente se van a ir, y no pasa nada. Pero en lugar de estar agobiados pensando que alguien se va a quedar 20 años, ya acepta que así son las cosas. ¿Qué hago entonces para no invertir demasiado o para acelerar mis procesos de formación y que en un mes estén listos para enfrentar las cosas? ¿O cómo le hago para manualizar las cosas para que entonces, cuando haya un cambio, simplemente le dé un manual para que aprenda las cosas, ¿no? Es adaptarnos a estos nuevos hábitos también, ¿no? Y no es fácil el adaptarse, o sea, podríamos decir que de cierta manera es antihumano. Sí. El ser humano funciona mejor cuando tiene ciertos hábitos, sabe qué esperar. No estamos hechos para los cambios tan repentinos. Pero son legibles. Una de las cosas que nosotros decimos es: tú sí puedes, si le pones atención a las cosas, entender hacia dónde va el mundo. Como no tenemos tiempo para hacer esas cosas, volteemos a los estudios de tendencias ya hechos. Nosotros presumimos los nuestros, pero Deloitte tiene muy buenos, Euromonitor tiene muy buenos. Hoy es lectura obligada, yo creo, este tipo de textos. Ahora, ¿no? Es muy fácil, y yo aquí lo que ves, tú nos estás hablando de una manera muy objetiva y me gusta, porque es muy fácil hablar, ¿no? Y todo el mundo habla y todo el mundo tiene una opinión, pero pues, no es tan simple. Sí. Creo que es muy importante, como tú dices, el realmente ver esas tendencias. Ahora, ¿qué ves? ¿Realmente se puede anticipar las tendencias? Digo, más o menos tú lo estás haciendo cada 5 años.
Cada 2 años Cada estamos 2 haciendo el años. estudio. ¿Se podrá anticipar qué va a pasar de aquí a 10 a 20 años? ¿O estamos...? No, yo creo que es... O sea, es complicado sí. ¿Cuál es el factor que nos lo impide? ¿La inteligencia artificial, el espacio, los temas sociales, económicos, Es política? que, ¿sabes cuál es el problema? O lo que hace más complejo todo, que antes era mucho más fácil tú veías lo que estaba haciendo Kodak, lo que estaba haciendo Sony, lo que estaba haciendo General Motors, eran sus grandes laboratorios, había muy pocos actores creando tecnología, 1. 2, el mundo no estaba tan interconectado. Entonces, cuando se creaba una tecnología en Japón, pues duraba 3 años en llegar a México, solo afectaba Japón, Europa, Estados Unidos, bla, bla, bla. Hoy hay cambios muy acelerados. Lo que vimos con las vacunas del COVID es el mejor ejemplo. Encontraron la nueva forma de desarrollo de vacunas y no con este proceso larguísimo que había antes, con esta modificación, yo no soy experto en el tema, pero con la modificación del ARN, el desactivar partecitas del ARN para que no procesaran la proteína, es mucho más rápido y además con inteligencia artificial puedes prever y predecir y hacer un montón de pruebas al mismo tiempo, y eso acelera los procesos. Imagínate esto en todos los campos de la vida, incluyendo el desarrollo de nuevas tecnologías. O sea, imagínate las nuevas tecnologías metidas en el desarrollo de nuevas tecnologías. Sí, me explico. Imagínate a la inteligencia artificial diseñando los nuevos algoritmos que van a ser usados para la inteligencia artificial. Esto se va a acelerar y todos interconectados, aunque sea cierta nuestra predicción y el mundo esté partido en 2, la mitad conectada consigo misma, es aceleradísimo, y la forma en la que llega a todos los oficios. Hace 5 años se decía que con este tema de la automatización, que los obreros se van a quedar sin trabajo, no sé qué. Hoy, bueno, al menos yo uso todos los días ChatGPT. Todos los días. Yo también. Ante todos los problemas de todo tipo, le pregunto a ChatGPT cómo desarrollarías un plan para no sé qué. Va a sustituir un montón de cosas, ¿no? Yo también lo uso diario. Entonces esto está muy acelerado. Yo no creo que se puedan hacer planes a 15 años, ¿no? Sí, no. Me voy a hacer una pregunta tal vez arriesgada porque pues no lo sabemos, pero ¿cuál debería ser el approach, por ejemplo, de un padre como yo de un niño de 5 años para él, ¿no? O sea, yo como padre, ¿cuál es una sugerencia, ¿no? De cómo prepararlo? Y también, a lo mejor alguien que ya tiene niños más grandes, adolescentes ya o adultos, ¿cuál debe de ser tu approach hacia la vida o hacia el futuro para tu retiro? Porque pues ya no es como antes, como tú dices. Me voy a retirar aquí, voy a hacer mi plan. ¿Cuál plan? Mira, yo lo que creo es, una de las cosas que yo sí recomiendo también para este tema de la lectura de tendencias es hay que entender, el mundo se está moviendo tan rápido que hay que estar atentos. Todavía tengo amigos que se niegan a estar en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, mi privacidad y no sé qué. Pues sí, pero a la hora que van a buscar trabajo por alguna razón o están buscando clientes, pues van a tener que entrar a esto. Yo creo que tanto para educar a nuestros hijos, hoy es inevitable el contacto con la tecnología. O sea, ellos ya son nativos digitales y la solución no es solamente quitarles el teléfono. Es como los guionistas de Hollywood con su gran logro de que no se use inteligencia artificial para hacer los guiones. ¿Cuánto les va a durar? O Nueva York prohibiendo Airbnb. Ya se les están generando otro tipo de problemas, hay un montón de mercado negro. O los taxistas protestando contra Uber. Hay que entender ya cosas que son inevitables y eduquemos, ayudemos a dar criterio para ellos. Hay cosas que a lo mejor no necesariamente, a lo mejor sí se puede hacer ya en ChatGPT, hacer un plan, pero pues lo que se hacía a lo mejor a edades más tardías,
hay que hacerlas desde pequeños, advertir sobre los peligros, tener diálogos muy, muy abiertos. Y con respecto a nosotros, nuestra planeación a futuro, yo creo que sí debemos pensar en que las edades de retiro se están moviendo. Hay que pensar en cómo nos readaptamos a este mundo. Yo no creo que pensar en a los 65 años me voy a retirar y me voy a dedicar a sembrar arbolitos o algo así, o flores. Es realista mucho más en qué nos vamos a reconvertir, porque incluso nuestras expectativas de vida el COVID bajó un poquito, pero en lo general va a seguir subiendo. Sí, claro. Y hay que pensar, porque una cosa era retirarte a los 65 para morirte a los 67, hoy que te mueres a los 90, pues no está chido pensar de los 65 a los 90. Son muchos años todavía. Son muchos años, ¿no? Entonces yo creo que incluso nosotros... Y al mismo tiempo queremos disfrutar la vida y pasártela bien. Yo creo que si algo nos dejó la pandemia, que ya venía como tendencia, la pandemia aceleró muchas de las tendencias. Exacto. Yo lo veo en muchos de los estudios, sobre todo el de 2017 y 2019, cómo predecíamos cosas que pasaron rapidísimo, como el trabajo remoto, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Sí. Pero otro fue esta búsqueda del bienestar. El concepto de bienestar que traemos en el diálogo ya no es el bienestar económico. Ya, ese era como todo el concepto que teníamos hace 20 años, ¿no? Estar bien era tener la lana suficiente. Sí. Hoy ya nos cuestionamos, y las nuevas generaciones más, pero incluso nosotros ya nos cuestionamos de si vale la pena trabajar una hora más, ¿realmente vale la pena o me voy a jugar pickleball, no? Pues me voy a jugar pickleball, porque la lana que voy a ganar en esa hora, pues a lo mejor no vale tanto como mi distracción de esta hora. Entonces, yo lo que creo es que esta segunda parte de nuestras vidas hay que repensarla en cosas que me voy a meter en temas que maneja mi esposa, no yo, que nos ayuden a cumplir nuestro propósito, que sean más trascendentes, obviamente que nos den para vivir, pero mucho más enfocados en lugar de pensar en retiro, creo yo, hay que pensar en actividades satisfactorias, placenteras, edificantes, que te permitan esta segunda parte de la vida. Seguir viviendo de manera... Y seguir produciendo, productiva, ¿no? Y al mismo tiempo vivir. Ajá. ¿no? O sea, no tiene que terminar una y luego empieza otra vez. Que así era antes la lógica, ¿no? Creo que hoy tenemos que pensar en formas de ser más plenos sin dejar de ser productivos. Sí, muy bien, me gusta. Y bueno, pues hay muchísimo que platicar. Me gustaría, para mí el hacer estas entrevistas es muy productivo. Para mí, porque aprendo y porque yo espero que la gente que las escuche también pueda ver otras perspectivas. Me gustaría que pudiéramos seguir platicando, hacer este tipo de diálogos. También tengo pendiente hacer uno contigo y Dani, muy bien, esposa, porque creo que va a ser una dinámica muy interesante. Somos muy diferentes y hacemos muy buen equipo. Exactamente, y eso me interesa explorar cómo, ¿no? Yo creo que puede ser de mucho valor para... Porque ¿sabes qué, Cus? Para los demás. Sé si esto lo debo decir en la cámara, pero es muy feo. Woodlands, nos traemos a las familias porque tenemos un plan, pero los arrancamos de allá. Sí. Muchas de las esposas son gente exitosa profesionalmente en México, las traemos acá sin permiso de trabajo y sin un plan profesional. Y entonces las consecuencias de esto seguramente no son buenas en ningún tipo de sentido. Entonces, yo sí creo que cuando haces un cambio como este, tiene que haber un trabajo en equipo importante, ¿no? Y yo creo que lo he logrado, ¿no? Excelente, me gusta. Y un trabajo en comunidad, porque somos, aquí en The Woodlands, es una comunidad y creo, para mí es importante el aportar a esa comunidad, porque si aporto a la comunidad, me estoy aportando a mí. Claro. Y bueno, si puedo hacer equipo con ustedes, me va a encantar. A la orden. Van a salir algunos proyectos interesantes. A la orden. Y pues el que se quiera pegar, bueno, que contribuya y vamos a crecer juntos, ¿va? Muy bien, muchas gracias. ¿Algún tip, alguna cosa que les quiera decir
en este tema de las tendencias? Pues yo sí creo que te dediques a lo que te dediques, las tendencias globales te van a alcanzar. Hay que leer. ¿Sabes qué? Entre diciembre y enero, todas las consultoras publican sus estudios de tendencias. Yo recomiendo mucho las de Euromonitor. Hay una publicación que creo que es de Euromonitor que se llama las 100 cosas que dice como que van a pasar en el año, pero son como tendencias, ¿no? Pequeñas tendencias, y son textitos de un párrafo cada una de las 100. Deloitte hace cosas muy interesantes de estudios de tendencias, ¿no? O Socialinks, que somos nosotros, ¿no? ¿Cómo la pueden obtener? Está en nuestra página. Ajá. En nuestra página están todos los estudios. La voy a poner en publicaciones en Socialinks, www.socialinks.com.mx. Esa es la página de la consultoría, y en publicaciones están todos en PDF, puedes bajar todos los estudios, están los de tendencias globales hasta 2021, porque estamos ahorita trabajando, yo creo que lo vamos a sacar hasta enero nosotros, pero tenemos uno además de tendencias de educación, tenemos uno que hicimos durante el COVID, como a medio COVID, de cómo iba a cambiar el mundo con el COVID, y no me acuerdo qué más hay, creo que hay uno de retail. Vamos a poner ahí tu información, y si hay alguien que nos está escuchando que diga, oye, yo siento que estoy en ese momento en el que mi empresa no sé para dónde va y necesitan ayuda, pues también que nos contrate. Te pueden contactar. Que nos contrate. Claro que sí, exacto. Van a estar muy bien, manos. muy bien. Pues Lalo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cus. Una de muchas, esperemos, y te agradezco nuevamente tu tiempo. Muchas gracias. Gracias, Cus. Bueno, espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos pronto.